La Alhambra no puede comprenderse sin su vegetación. Vegetación compleja, donde encontramos arboledas, donde encontramos jardines, donde encontramos huertas, pero que no son un añadido a la Alhambra, sino que son una parte sustancial de ella, sin la cual es imposible comprenderla. Esa colección de espacios verdes es muy variada. Ciertamente ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ha perdido algunos elementos, se le han añadido otros elementos nuevos, pero conforman un conjunto que tiene un enorme valor. De ese conjunto, la pieza más importante es sin duda la que forman los jardines medievales, los jardines originados en el pasado nazarí de la Alhambra. Allí encontramos ejemplos absolutamente únicos, como el patio de la acequia, que seguramente es el jardín ornamental más antiguo del planeta, entendido como un jardín que nunca ha dejado de serlo, no ha sido rescatado por una excavación arqueológica, sino que ha sido jardín desde su creación hasta hoy. Piezas tan importantes como el patio de los Arrayanes, que prácticamente podemos ver ahora como era en la Edad Media. Ha perdido algún elemento, pero ciertamente responde a su pasado y no es una invención moderna. A pesar de eso, los ojos que hoy contemplan el patio de los Arrayanes se encuentran ante una pieza que parece el sueño de un paisajista moderno. Dos rectángulos de verde, de mirto, y un rectángulo verde también de agua, enmarcado por una superficie de mármol. A estos jardines originados en la Edad Media se han añadido elementos importantes en el manierismo, en el romanticismo, en el siglo XX, bien sea de la época de las vanguardias, bien sea de la época del regionalismo, de manera que esa colección presenta uno de los más variados elencos de jardines en todo el planeta, tanto desde el punto de vista de su origen temporal como desde el punto de vista del valor de cada uno de esos jardines. Jardines del siglo XIX valiosísimos, por ejemplo el Carmen de los Mártires, que se encuentra en la misma colina, jardines del siglo XX como por ejemplo el Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta, que se trata posiblemente del mejor jardín de la vanguardia española de principios del siglo XX, con lo cual el visitante de la Alhambra y el estudioso se encuentra con una serie única por su valor, por su origen geográfico, por su origen temporal y por la calidad de sus distintos elementos.